Cuando hablamos de depresión, estamos hablando en términos de una afectación funcional muy importante. El depresivo no se puede concentrar, no puede hablar, y el maníaco es todo lo contrario. La salud mental pasa por estar conectado con los otros y con uno mismo en el aquí y en el ahora, en el presente. Dietas ricas en carbohidratos y en azúcar generan inflamación. Es una de las causas de la depresión. Hoy vamos a hablar de un tema crucial, que es la diferenciación entre unipolaridad y bipolaridad en trastornos psicológicos. Y para ello tenemos aquí al doctor Salvatore Aguilar. Buenos días. No es la primera vez que lo tenemos. Y la psicóloga clínica, la doctora Cristina García. Buenos días. Buenos días. A Salvatore ya lo conocéis, pero Cristina, me gustaría pedirte que te describas un poquito para que nuestra audiencia conozca más de ti. Bueno, pues yo soy Cristina. Cristina, yo diría que soy una persona bastante llana, bastante accesible, muy familiar, muy relacional, digamos. Es verdad que si hablamos un poco del devenir, ¿no?, y que me ha llevado hasta la Cristina del día de hoy, pues es verdad que yo siempre he sido una niña de pequeña muy introvertida, muy inhibida, ¿no? Muy de no molestar. Es verdad que luego estas estrategias a lo largo de la vida pues he ido viendo que no eran las más adecuadas para enfrentarlas y las he ido corrigiendo, pero de pequeño yo era una niña muy tímida y esto de alguna manera sí que me sirvió como para tener mucho mundo interior, ser una persona muy reflexiva. Me gustaba mucho pues pensar sobre cómo gestionaba el malestar, el sufrimiento. Tampoco se me pasaban grandes cosas. Y desde ahí creo que desarrollé una sensibilidad también al sufrimiento del otro, a ver un poco, ¿no?, a interesarme mucho por la experiencia humana. Y era una persona que luego tuvo una infancia y adolescencia muy asociada al voluntariado, a monitoraje con niños, ¿no?, voluntariados con personas con discapacidad. Siempre me ha interesado mucho esa parte más social. Y cuando me tocó elegir estudios, pues decidí hacer terapia ocupacional, que es una diplomatura que estaba en ese momento, bueno, y ahora muy asociada al trabajo de rehabilitación con personas que tienen alguna disfunción o alguna problemática, y la rehabilitación está asociada a las ocupaciones que tienen sentido para la persona. Acabé en salud mental, es un mundo que me apasionó. Y siempre pensaba, trabajando como terapeuta, que me faltaba como leer entre líneas. Y estudié psicología y luego ya pues la vida me trajo, yo soy madrileña, me trajo a Barcelona porque mi marido es de aquí hice la residencia y ya comencé a trabajar como residente en Sant Joan de Déu y a día de hoy pues sigo trabajando aquí. Hice 10 años en comunitaria, trabajando con trastorno mental grave y leve, tanto en centro de salud mental como en primaria. Y ahora estoy en hospitalización, trabajando con Salvatore. Muy bien. Mira, vamos a empezar por el principio. Y vamos a aclarar quizá conceptos que a la gente le pueden quedar un poquito confusos. Mucha gente piensa que psiquiatra y psicólogo son lo mismo. Psiquiatra y psicólogo no son lo mismo. Son figuras que en muchos casos, sobre todo cuando hablamos de trastorno mental grave, son complementarias. Y cuando hablamos de trastornos que requieren un abordaje integral, pues requieren distintas perspectivas y distintas vertientes. Y el tratamiento del psicólogo clínico va más asociado a una intervención psicoterapéutica, poder trabajar el cambio interno de las personas, que las personas puedan, a través del diálogo y de otras estrategias terapéuticas, hacer cambios internos y poder aprender a contextualizar qué es lo que les ocurre. Es como un trabajo muy de intentar ampliar la perspectiva de cuál es la visión que tú tienes de ti mismo, de los otros y del mundo. Entonces, cuando uno empieza a hacer cambios a ese nivel, se empieza a relacionar de otra manera consigo mismo, con los otros y con el mundo, y empieza a hacer cambios en la manera de actuar consigo mismo, con el mundo y con los otros. Y muchas veces es un tratamiento coayudante al tratamiento que ofrece el psiquiatra. Porque el psiquiatra, ¿qué hace concretamente? El psiquiatra
Bueno, como hablábamos el otro día, la atención en salud mental y en todas las enfermedades tiene que ser desde la perspectiva biopsicosocial. Entonces, todos los agentes sanitarios, ¿no? El psiquiatra, el psicólogo, la trabajadora social, la enfermera, cada uno aporta las herramientas en función de las dimensiones de la vida, ¿no? que puedan estar alteradas. El psiquiatra, en concreto, bueno, pues lleva a cabo el diagnóstico médico, ¿no? Aunque el diagnóstico en salud mental también lo pueden hacer los psicólogos clínicos, ¿vale? Pueden diagnosticar perfectamente una esquizofrenia, un trastorno bipolar o un cuadro depresivo. Y en el caso del psiquiatra, la particularidad que tiene es que se dedicará a diseñar el tratamiento más biológico, ¿no? De tipo farmacológico o con técnicas de neuromodulación para ese trastorno específico. Cuando digo biológico, no digo que la psicoterapia no tenga herramientas biológicas, porque la psicoterapia también induce cambios plásticos en el cerebro. Pero bueno, sí que la psicoterapia, si bien algunos psiquiatras pueden tener formación psicoterapéutica, queda más en el campo de la psicología clínica. Vale, has mencionado biopsicosocial. Para que quede claro, bio estamos hablando de biología, psico de psique, de psique, de pensamientos, de estructura, y social del entorno. Sí, así es. Como hablábamos el otro día también, en el par sanitario tenemos como mucha visión acerca de esta cuarta dimensión, ¿no? Y nosotros añadimos siempre la dimensión espiritual en las dimensiones de la vida de los pacientes, ¿no? No solamente la biológica, psicológica, social y espiritual, que es el sentido que tiene para el paciente la vida, ¿no? Que le da sentido a la vida del paciente. Vale, esto asociado al espíritu. La espiritualidad entendida como trascendencia, como qué es lo que da sentido a la persona, ¿no? Es verdad que muchas personas asocian espiritualidad a religiosidad y no tiene por qué. Hay muchas personas que tienen puesta la espiritualidad en la religión y otras personas que tienen la espiritualidad puesta en sus valores, ¿no? Todo el mundo tiene unos valores, unas necesidades, unas inquietudes, y esto tiene que ver con lo interno, con lo que te mueve a ti la vida, digamos. ¿Creéis que todavía cuesta hablar de salud mental? Creo que cuesta hablar de salud mental, pero creo que cada vez menos. Quiero decir, yo creo que ahora hay un discurso social muy asociado a los cuidados de salud mental. Quizá, lamentablemente, no asociado con los recursos necesarios a nivel sanitario, seguramente. Pero de alguna manera tengo la percepción de que cada vez las personas entienden que la salud mental es importante, lo incluyen, ¿no? Como un autocuidado. ¿Y qué mitos o falsas creencias pueden existir todavía acerca del campo de la salud mental? Creo que hay mucho prejuicio con las etiquetas que hemos hablado alguna vez, ¿no? Sí. Las etiquetas diagnósticas, el diagnóstico, a veces puede confundir. El diagnóstico clínico está asociado a que las personas que tengamos un lenguaje común, los profesionales, que tengamos un lenguaje común con las personas, que las personas puedan entender lo que les pasa a nivel de síntomas, a nivel de signos, ¿no? Pero eso no configura una identidad, ¿no? Entonces, yo creo que mucha labor y mucho trabajo de los profesionales de salud mental es ayudar a entender que un diagnóstico no te configura tu identidad, sino que es una parte a la que tú tienes que dedicar atención y por la que te tienes que preocupar y responsabilizar, pero no determina tu identidad. Ya, porque me imagino que cuando te dicen tienes un síndrome de déficit de atención, por ejemplo, puede sentirse en inferioridad en muchas situaciones de su vida, o con una cierta discapacidad. No, es que claro, como yo tengo este síndrome de déficit de atención, pues no abarco la temática como tocara. Claro. Y lo utilizan como arma para escudarse. Bueno, yo creo que no se puede generalizar. Yo lo que creo que, a ver, una persona, por ejemplo, en el caso que tú has planteado ahora, que tiene un trastorno por déficit de atención, de previo, antes del diagnóstico, ya identifica que le cuestan cosas. Le cuesta más estudiar, le cuesta más atender, le cuesta más estarse quieto, ¿no? Es una persona más inquieta por dentro. Entonces,
cuando una persona con estas características va a consultar es porque tiene una preocupación, porque esto es lo suficientemente grande como para que le genere problemas en su vida a distintos niveles. Entonces, el diagnóstico, cuando una persona viene así, tranquiliza porque dice, vale, ahora lo entiendo. Y esto lo que te tiene que ayudar es, y nuestro trabajo es, vale, que tú sepas esto te tiene que ayudar a saber qué cosas tienes que cuidar. Pues es verdad que, ¿no? Pues si hay que hacerte una adaptación curricular, sabes que tú tienes que dedicarle más tiempo al estudio, ir más poquito a poco, hay según qué estrategias que una persona con este diagnóstico sabe que tiene que atender, ¿no? Que tiene que atender más a estas estrategias, ¿no? Para poder recibir o para poder funcionar de una manera adecuada. Pero no con la idea de que le incapacite, sino que el diagnóstico te ayuda a decir, vale, ahora ¿cómo me hago cargo de esto? Si yo tengo una diabetes, yo ya sé que tengo que tener cuidado con el azúcar. Hasta que no me dicen que tengo diabetes, a lo mejor no me pongo a responsabilizarme con esto. Pues la idea de salud mental sería un poco también esta. O sea, no sé si, a lo mejor la comparativa es un poco grosera, pero como para poder, o un poco laxa, pero para poder entender, ¿no? que el diagnóstico viene a ayudar a las personas a hacerse cargo de lo que les ocurre. Bueno, no, pero es muy ilustrativa lo que acabas de decir. En el anterior programa estuvimos hablando de depresión unipolar. Me gustaría ahora que diferenciáramos qué es una depresión unipolar y qué es una depresión bipolar. Yo antes, y enlazando, antes de esta pregunta y enlazando con la pregunta de los prejuicios, ¿no? Sí. En el campo de la psiquiatría, por ejemplo, los psiquiatras tenemos que luchar mucho contra los prejuicios acerca del rol del propio psiquiatra y de lo que hace el psiquiatra, ¿no? en cuanto a tratamientos. La enfermedad mental, desgraciadamente, se ha utilizado durante años en el mundo del cine, ¿no? O sea, incluso para películas de terror, y se ha dado una visión de la psiquiatría y de la salud mental como algo peligroso, que había que esconder, que había que encerrar y que había que medicar para que no se viera, ¿no? Incluso se han puesto de manifiesto algunas veces algunos tratamientos como una herramienta de tortura, como por ejemplo la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva no es ningún tipo de tortura y es uno de los grandes estigmas contra los que tenemos que luchar los psiquiatras. La terapia electroconvulsiva salva vidas, está indicada en algunos trastornos, en depresiones muy graves, en paciente que está muy agitado y que requiere otro tipo de medidas que son más perjudiciales que la terapia electroconvulsiva, o en casos ya como muy orgánicos, ¿no? De catatonía o algunos trastornos que requieren, incluso para el Parkinson está indicada la terapia electroconvulsiva, o para la epilepsia resistente, ¿no? Esto por un lado. En cuanto a los estigmas que tenemos que desmontar, el psiquiatra no se dedica únicamente a medicar y a medicar en exceso. El psiquiatra medica de forma individualizada y personalizada, con la mínima medicación necesaria para cada paciente, y las técnicas de neuromodulación no son ningún tipo de tortura. Ahora, perdona que te interrumpa. Cuando has hablado de la terapia electroconvulsiva, los TECs cerebrales, a mí me venía, lo estabas hablando y me imagino que a muchas personas le vendrá la imagen. Y me gustaría que tú aclararas sobre esto. A mí me venía la imagen de La Milla Verde, la película La Milla Verde, el casco con los electrodos, que aquello es una silla eléctrica, no es una terapia electroconvulsiva. Pero estoy seguro que habrá muchas personas que tienen asociada esa imagen y es como algo de, no, yo esto no lo quiero, este tratamiento no lo quiero. No sé si te encuentras con estos casos, es decir, lo conveniente sería hacer una terapia electroconvulsiva y que haya algún paciente que diga, o te mire así con una cara, ¿me van a electrocutar? Sí, es lo más frecuente. Los pacientes, sobre todo aquellos que no se han sometido nunca al tratamiento con terapia electroconvulsiva, tienen esa imagen, pero es normal porque es la imagen que han visto, ¿no? En películas, sí, o por internet, ¿no? Cuando buscan, depende de lo que busques por internet, te pueden salir imágenes que son espeluznantes. La TEC, la terapia electroconvulsiva, comenzó así, comenzó con estímulos a un paciente en Italia
un paciente que estaba descompensado y bueno, pues despierto y administrándole electricidad, ¿no? O previamente con las técnicas, con las convulsiones con alcanfor, ¿no? Sin estímulo eléctrico. La TEC hoy en día no tiene nada que ver. A día de hoy la terapia electroconvulsiva es terapia electroconvulsiva modificada. El paciente está bajo anestesia, está sedado, como la sedación que nos administran cuando nos hacen, por ejemplo, una gastroscopia o una colonoscopia. El paciente está tumbado en una camilla, monitorizado, se le está tomando constantemente la tensión, el pulso cardíaco, incluso se miden los gases en la sangre para saber cómo de dormido está el paciente. Y está acompañado tanto por el psiquiatra como por el anestesista, por un enfermero especialista en salud mental y un auxiliar. La cantidad de electricidad que se administra a un paciente es muy mínima, está completamente individualizada a los parámetros, sexo, edad y el umbral convulsivo de esa persona, y es como un traje a medida para cada paciente. Los pacientes se suelen tranquilizar y por lo general todos dicen, vale, cuando les dices, bueno, mira, es que cuando se te para el corazón, ¿qué te dan? Te dan electricidad, o cuando te duele un músculo porque te has lesionado y vas al médico rehabilitador, te administran electricidad también en los músculos, ¿no? Los pacientes entienden que todo el cuerpo funciona con electricidad y suelen aceptar el tratamiento. Continuamos con la pregunta de definir bipolaridad y unipolaridad. Mira, pues a mí me gusta mucho, antes de empezar a hablar de etiquetas, hablar de que nos basamos siempre en conceptos nosológicos, ¿no? La nosología es la ciencia que se dedica a clasificar las enfermedades en función de su etiología, su causa, su tratamiento y su evolución o pronóstico. Por lo tanto, todo aquello que se origine, se trate y evolucione de la misma manera será una patología similar, ¿no? Dentro en psiquiatría, pues nosológicamente hay 2 o 3 grandes trastornos, ¿no? Pero diríamos, si dejamos el trastorno de ansiedad aparte, existen como 2 grandes grupos de trastornos, ¿no? Los trastornos del estado de ánimo y los trastornos psicóticos. Dentro de los trastornos de estado de ánimo estarían los trastornos del estado de ánimo en forma de síndromes depresivos unipolares o el trastorno bipolar. Cuando hablamos de depresión unipolar o bipolar, una depresión unipolar es aquella en la que el paciente únicamente hace depresiones a lo largo de la vida y no tiene ningún factor de riesgo para hacer lo contrario de la depresión, que sería pues una euforia, ¿no? Una euforia de mayor o menor grado, que sería una hipomanía o una manía en función de la intensidad. Y una depresión bipolar, que tiene unas características clínicas un pelín diferentes, hay que saberla detectar, sería la fase depresiva del trastorno bipolar. En cuanto a las características clínicas, bueno, en la semana pasada ya habíamos hablado, ¿no? de que dentro de los síndromes depresivos habían diversos tipos, ¿no? La depresión pues, más neurótica, la depresión endógena, la depresión psicótica, la depresión mixta, ¿no? La depresión unipolar respecto a la bipolar tiene ciertas diferencias, ¿no? En el caso de la depresión bipolar suele haber muchísima más afectación psicomotriz, puede haber distraibilidad. Cuando una depresión, sin saber si es unipolar o bipolar, se ha iniciado en la edad más joven, esa depresión tiene más puntos de ser una depresión bipolar. Cuando una depresión está ocurriendo, además de una edad joven, está ocurriendo en una mujer que se encuentra en el periodo posparto, existe mucha más probabilidad de que esa depresión pueda ser una depresión bipolar, ¿no? Aunque esa persona no haya tenido hipomanías o manías previas. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta porque derivado del diagnóstico va el tratamiento. Claro, porque los tratamientos imagino que son diferentes tanto en psicoterapia como en psicofarmacología, ¿no?
Sí, Cristina os podrá decir mucho mejor a nivel psicoterapéutico cuál es la intervención, pero a nivel farmacológico son muy distintas, ¿no? Uno cuando tiene una depresión delante y no sabe si es unipolar o bipolar, tiene que buscar factores de riesgo de bipolaridad, ¿no? Que es lo que hemos comentado antes, porque en función de eso pues va a elegir unos u otros antidepresivos, ¿no? El antidepresivo tiene la función de restaurar el estado de ánimo, pero también puede provocar un viraje de estado de ánimo, ¿no? Y pasar de una fase depresiva unipolar a un trastorno bipolar, ¿no? Esto no siempre ocurre, pero puede ocurrir, es por eso que hay que estar al tanto. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que a nivel nosológico, ¿no? Muchos pacientes con trastorno unipolar, ¿no? Trastorno depresivo unipolar, se benefician del tratamiento con sales de litio, ¿no? Que es la medicación Princeps y el gold estándar todavía en el tratamiento del trastorno bipolar. Por eso que a nivel nosológico son enfermedades que se encuentran cerca porque responden a lo mismo. Y a nivel de psicoterapia, sí que es verdad que a nivel de trastorno bipolar o de depresión bipolar, donde se plantea que, ¿no?, que hay un trastorno bipolar, suele ser un trabajo mucho más enfocado a la disregulación emocional, porque se observa que en estos pacientes a nivel psicológico hay mucha más dificultad para regular las emociones, hay mucha más melancolía de los estados maníacos e hipomaníacos, entonces esto hace que de alguna manera estén echando de menos e idealizando esa fase, cuando esa fase no es sostenible en el tiempo porque dificulta que uno pueda hacer la elaboración de los sufrimientos de la vida. Entonces, a nivel psicoterapéutico hay mucho más trabajo en regulación emocional y hay mucho trabajo de psicoeducación también, de poder trabajar cuál es, hacer como un plan de prevención de recaídas, de cuáles son los síntomas a los que tú tienes que estar alerta para intentar prevenir en la medida posible que haya un viraje, ¿no? Pues, por ejemplo, el sueño suele ser un síntoma Princeps que hay que atenderle un montón, ¿no? Y poder trabajar a nivel psicoeducativo, ostras, ¿no? Tienes que tener ciertas rutinas de vida y es muy importante que te fijes en el sueño, ¿no? A nivel psicoeducativo trabajaremos mucho a este nivel. Y el depresivo en general suele ser, hay menos dificultad para la regulación emocional, hay mucho más trabajo cognitivo a nivel de pensamientos, ¿no?, muy negativos, hay mucho sentimiento de culpa, hay mucha rumiación en el pasado, y entonces el trabajo es mucho más cognitivo, y también es un trabajo muy de ayudarles como a cambiar el foco. Son personas que están muy atrapadas en lo interno y de alguna manera hay que ayudarles a cambiar el foco hacia lo externo. Por eso hay muchas terapias asociadas a, ¿no?, la terapia interpersonal, la terapia de activación conductual, como ayudarles a sacar el foco de lo interno, poderlo regular, ¿no? Ni estar todo el rato en lo interno ni estar todo el rato en lo externo, ¿no? Y hacer ese trabajo a través de estas terapias. Es verdad que a nivel de psicoterapia, a mí me gustaría un poco explicar que hay distintas modalidades de psicoterapia, ¿no? Que vamos a individualizar en función del caso, en función de las capacidades, de la evaluación de las capacidades de la persona y de las limitaciones de la persona. Entonces, se pueden realizar una modalidad de psicoterapia individual donde el trabajo es mucho más, ¿no?, profundo, personal, ¿no?, una relación bidireccional profesional con el paciente. Está la psicoterapia familiar, donde se considera que ya no solo hay que trabajar en el cómo me veo yo, cómo veo yo a las personas, cómo me puedo relacionar yo con mi familia, no es que quizá hay que traer a esas personas también para que esas personas puedan hacer según qué cambios y la relación mejore. Y luego está la psicoterapia grupal, que por ejemplo en el trastorno depresivo está muy indicada porque gran parte del trabajo en la psicoterapia grupal es ayudarles a abrir la atención hacia los otros. La psicoterapia grupal, ¿cómo funciona? Explícanos un poquito. ¿Vienen familiares, entorno cercano al paciente? Es que la psicoterapia grupal también es quiero decir,
es un tipo de psicoterapia muy amplio. Hay muchos distintos formatos de psicoterapia grupal. Hay psicoterapia grupal psicoeducativa, donde el objetivo es, pues, por ejemplo, en trastorno bipolar se trabaja mucho a nivel psicoeducativo poder trabajar en grupo esta información que ayuda a las personas a cuidarse mejor y a detectar mejor lo que les ocurre y poder poner herramientas para poderlo solventar o manejar mejor. Hay psicoterapias multifamiliares, que donde lo que se hace es trabajar con la persona y toda la familia. Hay psicoterapias grupales muy enfocadas pues, a un diagnóstico concreto o a una sintomatología concreta, y lo que trae son a los pacientes homogéneos en esa situación para que puedan tener sensación de pertenencia, de universalidad, entender que el sufrimiento es universal, que todos estamos en esto. También poderles ayudar a sublimar de alguna manera el sufrimiento, porque cuando uno está en una relación personal, ¿no? Yo, psicólogo, te ayudo a ti. Pero cuando estamos en grupo, el paciente es muy potente. Dicho parece una cosa de perogrullo, pero experienciarlo es muy potente cuando tú entiendes que esto que me ha pasado a mí puede ayudar a esta persona que también le pasa algo parecido. Y en la depresión muchas veces, como ocurre que hay una desafección total de lo que ocurre en el entorno, muchas veces yo les digo, es que participar en la terapia te va a ayudar. Primero tienes que hacer como si te interesara el otro, aunque no te interese, para después ayudarte a abrir la atención y que te puedas abrir al mundo. Entonces, ¿qué pasa en la psicoterapia grupal en pacientes con depresión? Que están tan encerrados en lo suyo que les cuesta mucho interesarse por el otro, hasta que lo que cuenta el otro, ostras, me interesa porque me está hablando de un tema que es que yo también estoy sufriendo, y de repente Conectan. conecto, le miro, hablo, me expreso y me abro, ¿no?, al mundo. Es muy bonito de ver esta evolución. Sí, ha de ser muy interesante. ¿Qué consecuencias puede tener un diagnóstico erróneo entre unipolaridad y bipolaridad? Bueno, entre unipolaridad y bipolaridad y entre cualquier trastorno, ¿no? Al final un diagnóstico erróneo conlleva un tratamiento inadecuado. Entre unipolaridad, claro, son dos enfermedades que comparten ciertos componentes nosológicos, pero el pronóstico es muy distinto, ¿no? Equivocarte, ¿no? Pues es frecuente que hayan bipolares leves no diagnosticados, ¿no? Porque un bipolar leve, ¿no?, que sería un bipolar tipo 2, este paciente únicamente hace pequeñas subidas del estado de ánimo, que para él son normales, que no le desadaptan, que el entorno lo ve normal, que en primavera está más contento de lo habitual, y no consulta por eso, porque eso no es un problema para él, ¿no? Pero sí que consulta en las fases depresivas, ¿no?, en otoño, ¿no? Entonces, ejercer ahí y tratar de forma episódica únicamente esas depresiones con altas cargas de antidepresivo puede acabar acelerando los ciclos, ¿no?, y que esa persona pase de ser una forma de bipolaridad leve a una forma de bipolaridad con mayor entidad, ¿no?, un trastorno bipolar tipo 1, o que haga una manía inducida por los antidepresivos. Hay que tener cuidado con los diagnósticos siempre, porque de ellos vienen derivados los tratamientos. En el caso de la depresión unipolar todavía es más complicado porque nosotros, que dedicamos parte de nuestro trabajo a depresión resistente, en teoría son fases unipolares, que no solamente son unipolares, sino fases depresivas bipolares resistentes. Cuando tú tienes un paciente depresivo unipolar delante, resistente, dices, ostras, es resistente porque es resistente al tratamiento, porque su biología no le permite responder, o porque me estoy equivocando en el diagnóstico, le están ocurriendo otras cosas que no son depresión, ¿no? Una persona que tenga un trastorno de ansiedad, ¿no?, que no es una depresión en principio, puede tener reacciones que parecen depresivas, ¿no? Una persona que tiende a catastrofizar cuando algo en el entorno ocurre y es adverso, puede parecer una depresión. Personas con rasgos de personalidad pues más preocupadizos, con más tendencia a no tolerar adecuadamente la frustración, pueden hacer reacciones que pueden parecer depresiones,
que no responden evidentemente a antidepresivos o a tratamientos convencionales, pero porque la intervención es otra, ¿no? Es una intervención más de tipo psicoeducativo o psicoterapéutico. Has hablado de tipos. ¿Qué tipos hay ¿Tipos de? Depresión. de depresión? La depresión Hay una como... escala. Sí, bueno, hay escalas. Las escalas no nos acaban de gustar porque todos puntuaríamos en esa escala. Ya. Son escalas de intensidad de síntomas, ¿no? Y si viene alguna como la Montgomery, por ejemplo, mide, ¿no?, la tristeza que evalúa el profesional y la tristeza que percibe la persona, no son buenos instrumentos diagnósticos. El diagnóstico en depresión es un diagnóstico clínico, ¿vale? Y si bien hay síntomas y signos que nos pueden hablar de que esa depresión es muy endógena, muy biológica, esos son los menos casos, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta, como hablábamos el otro día, como hablábamos antes, ¿no?, el modelo biopsicosocial, ¿no? Hay pues depresiones más ansiosas, depresiones más neuróticas, ¿no?, que estarían en relación pues a aspectos más psicológicos, y en el otro extremo pues podríamos tener depresiones melancólicas, ¿no?, que serían como muy biológicas, ¿no? La realidad y el paciente del mundo real de nuestros días es que es un paciente combinado. Todas las personas tienen su personalidad, todas las personas pueden tener una vulnerabilidad X de tipo biológico, y los pacientes son compartidos entre psicología y psiquiatría. ¿Cómo afecta la depresión bipolar al día a día de una persona que la está padeciendo? Bueno, la depresión bipolar, la depresión unipolar, quiere decir el estar deprimido. Y antes que hablábamos de los prejuicios, ¿no?, o de esta cosa social, pensaba, claro, ahora todo el mundo tiene muy en su vocabulario, es que estoy deprimido, es que tengo depre. Claro, tener una reacción adaptativa de tristeza ante una situación que te ha ocurrido, eso no es una depresión, eso es una reacción que llamamos adaptativa, saludable, sana, a esto que te está ocurriendo, porque sería muy patológico que no sintiéramos el dolor ni lo transitáramos para poder digerir, ¿no?, las emociones. Igual que digerimos la comida, tenemos que elaborar, digerir las emociones y las cosas que nos van pasando. Cuando hablamos de depresión, estamos hablando en términos de una afectación funcional muy importante. Quiero decir, la persona no puede hacer una vida normal. Para empezar, no puede hacer una cotidianidad saludable, porque están, ¿no?, muchas veces hay muchos aspectos de clinofilia, que hablamos de cuando están aislados, no pueden salir de casa, todo el día metidos en su rumiación, entonces no duermen por la noche. Quiero decir que de alguna manera la activación conductual, que antes hablábamos de las terapias de activación conductual, tiene que ver con ayudar a generar pequeños cambios en tu día a día, porque son personas que están tan afectadas que no pueden funcionar, ni a nivel personal, de autocuidados, ni a nivel social, de relacionarse, cada vez más encerrados en sí mismos, por supuesto, ni a nivel académico laboral. Quiere decir que de alguna manera están muy incapacitados en la situación aguda de depresión, ¿eh? ¿Y cómo tomáis la decisión, psiquiatras, psicólogos, de incapacitar a una persona? La incapacitación a día de hoy no la hacemos nosotros, No. ¿vale? En muchas familias a veces, claro, hay un modelo muy proteccionista todavía, ¿no?, que el familiar quiere intervenir sobre lo que le está ocurriendo a su familiar. Ayúdame a incapacitarlo para poder tratarlo. Esto a día de hoy ha cambiado, ¿vale? La incapacidad entendida como lo que se hacía hace unos años no existen medidas de soporte a la capacidad, ¿no?, que es una persona no es incapaz para todo en la vida, ¿no? Pues igual es incapaz o necesita unas medidas de soporte en las fases de descompensación aguda de su trastorno esquizofrénico, ¿no?, o de su trastorno bipolar.
Esto ya no... se va mirando como muy para qué área en concreto, ¿no? Hay Para personas la toma de para medicación, para de decidir el medicación, ingreso. para decidir, ¿no?, capacidad económica, ¿no? Personas que a lo mejor hacen gastos descontrolados en fases maníacas, pues a lo mejor, ¿no?, el pensar, mira, que tengas alguien que te ayude a controlar si realmente es adecuado o no que tú hagas un desfalco de dinero en X momentos, ¿no? Quizá lo que sí que sería interesante es que la gente conociera, ¿no? Porque esto es algo que genera mucho dilema a veces con los pacientes, especialmente Cristina, que dedica parte de su trabajo en la unidad de agudos, o yo que la había dedicado durante mucho tiempo. Más que incapacitar, hay momentos en los que el profesional sanitario puede llegar a decidir por encima de la voluntad del paciente, ¿no? En cuanto a la necesidad de tratamiento, especialmente a la hospitalización. Hay casos en los que el profesional sanitario pues, puede ver que ese tratamiento no se va a poder llevar a cabo en el hospital, o sea, en el domicilio, o que la persona corre riesgo para sí mismo, por ejemplo, ¿no? Como un paciente depresivo que puede tener ideas de muerte. A veces es necesario llevar a cabo una consulta judicial, ¿no? Para que la ley nos ampara, para que sean un juez y un forense los que autoricen o no al psiquiatra a llevar ese ingreso no voluntario, ¿no? Son o deberían ser los menos, pero sí que es verdad que a veces son necesarios y de la duración más breve posible, porque dentro de ese ingreso involuntario, por lo general al cabo de pocos días o de un par de semanas el paciente ya acepta el ingreso y dice, vale, ahora estoy mejor, me quiero quedar y quiero acabar de recuperarme. ¿Y las crisis depresivas cómo se diferencian de las fases maníacas? No tienen nada que ver, son lo contrario, una de la otra, ¿no? Una manía es lo contrario de una depresión, ¿no? A veces cuando estás historiando un paciente y quieres saber si alguna vez ha tenido fases de elevación del estado de ánimo, no le preguntas por elevación de estado de ánimo, preguntas, ¿te ha pasado alguna vez? Lo contrario de la depresión. La depresión es muy incapacitante, el paciente no se quiere levantar de la cama, no tiene energía, tiene un estado de ánimo muy bajo y diferente, además es una tristeza distinta, ¿no? a la tristeza pues de que he discutido con mi pareja, ¿no? Es una tristeza cualitativamente distinta y cuantitativamente distinta. La depresión melancólica, por ejemplo, puede haber, los síntomas pueden variar a lo largo del día, ¿no? Por la mañana están muy deprimidos, muy mal, con mucha ansiedad y mucha anergia, mucha falta de energía, y por la tarde pueden estar un poquito mejor, que esto es muy típico de la depresión melancólica. Y en el caso de la manía, ¿no? de la manía o de la hipomanía, en función del grado de intensidad, pues es todo lo contrario. El paciente se siente pletórico, súper bien de ánimo, con una elevación del estado anímico, puede tener la sensación de que está más sociable de lo normal, que está más ágil mentalmente, que puede estar más locuaz. A la entrevista se le puede ver que habla más rápido, ¿no? Porque el lenguaje es la traducción del pensamiento, ¿no? Porque tú les preguntas, ¿cómo va la cabeza? Uf, súper rápido, tengo un montón de pensamientos, ¿no? Porque es como lo contrario de la depresión. El depresivo no se puede concentrar, no puede hablar, y el maníaco es todo lo contrario, ¿no? ¿Cuál es el reto más grande en el manejo de estas patologías? Bueno, el reto es que recuperen la funcionalidad, quiere decir que aprendan a manejar sus síntomas con la suficiente capacidad como para que eso no les atrape la vida. Si hablamos de enfermedades mentales, de las más incapacitantes. Bueno, al final un poco es lo que hablábamos antes de las etiquetas, de la funcionalidad. Al final ya no es tanto qué trastorno es más grave que otro, sino cuánto de estos síntomas y signos influyen en distintas áreas de tu vida y con qué nivel de gravedad. Quiero decir, al final la intensidad y la frecuencia de los síntomas es lo que va a y la prolongación de los mismos y la resistencia al tratamiento de los mismos es lo que va a generar que tú estés más disfuncional, más incapacitado para llevar tu vida diaria, independientemente del diagnóstico.
¿no? Como no quedarnos con que unos diagnósticos son más graves que otros. Cada trastorno tiene sus casuísticas y su pronóstico en función de un montón de variables. Los trastornos de la conducta alimentaria, ¿os llegan muchos casos a día de hoy de este tipo de trastornos a la consulta? Claro, los trastornos de la conducta alimentaria, si pienso, por ejemplo, ahora que estoy en la unidad de agudos, llegan algunos casos de trastorno de la conducta alimentaria. Lo que pasa es que el trastorno de la conducta alimentaria requiere una intervención también muy específica, y normalmente hay diseñado todo un protocolo y un programa de tratamiento muy específico con unidades específicas para este tipo de trastornos, y normalmente hacemos la derivación a los servicios pertinentes. Lo que sí que es verdad que a veces existe comorbilidad, quiero decir, hay personas que tienen, ¿no?, síntomas de trastorno de la conducta alimentaria y a lo mejor tienen una comorbilidad con trastornos ansiosos o trastorno depresivo, quiero decir que es verdad que la comorbilidad existe, no solo somos una cosa. El Pal Sanitari vais derivando en función de... Hay distintos grupos que trabajan cada trastorno. No. Hay unidades específicas, que por ejemplo, ¿no?, ahora que me hablas del trastorno de la conducta alimentaria, hay unidades específicas para esto. Salvatore y yo estamos, ¿no?, como trabajando en un programa de atención muy concreto a la depresión resistente, pero hay unidades, por ejemplo, de hospitalización, donde el tratamiento se personaliza a cada individuo, pero, ¿no?, el objetivo, por ejemplo, en la unidad de agudos es la contención, la estabilización psicopatológica, y hay mucha variedad de psicopatología y de casuísticas, ¿no? O en los hospitales de día lo mismo. Hay algunos programas, es verdad, ¿no? Hay programas, pues, por ejemplo, de primeros episodios psicóticos, de trastorno límite, de la trastorno límite, ¿no? personalidad. Tenemos determinadas áreas de especialización en el Pal Sanitari, aunque el tema de los primeros episodios es a nivel de toda la comunidad, ¿no? Yo sí que, en cuanto al reto que hablabas, ¿no?, que Cristina hablaba de restablecer la funcionalidad, al final eso se traduce en el proceso de recuperación, ¿no? Cuando uno ha pasado por un episodio X de salud mental, ya sea un episodio depresivo, un episodio psicótico, un episodio maníaco, te ponen tu etiqueta, ¿no?, con la que intentamos que no se sobreidentifique, no diga que es un bipolar, sino que tiene un trastorno bipolar, igual que tiene alopecia o diabetes. El modelo de recuperación lo que busca es trabajar todas las dimensiones de la vida del paciente y que ese paciente se reenganche a la vida con lo que tiene. Y lo que tiene también es la experiencia y el aprendizaje y el cambio que supone en uno haber pasado un episodio de salud mental. Yo quiero volver a ser como antes. Bueno, es que como antes es que va a ser muy difícil porque has vivido una cosa que antes no habías vivido. Es que cada día no podemos ser como ayer, ¿no? Entonces hay que ayudar a las personas a recomprender, a resituarse y a reescribir cómo es su historia de vida y cómo va a ser a partir de ahora. La recuperación va encaminada a poder optimizar la máxima funcionalidad al día a día de los pacientes. Se habla de cultura de vida saludable, de alimentación, nutrición saludable. En cuanto a salud mental, ¿qué se está haciendo o qué se podría hacer y qué sería necesario para poder fomentar una cultura de salud saludable en salud mental? Esto es muy interesante y es un campo que está muy en desarrollo ahora, el eje intestino-cerebro, ¿no? Los japoneses, por ejemplo, hablan del segundo cerebro, que sería todo el aparato digestivo, ¿no? Claro, ¿qué es el huevo y qué es la gallina, ¿no?
¿tengo problemas de salud mental y como peor, o como peor y tengo problemas de salud mental? Como peor, o hago más o menos ejercicio de deporte o X hábito de vida. En el caso de la alimentación hay mucha evidencia en que determinados tipos de dieta, ¿no? Dietas ricas en carbohidratos y en azúcar, son dietas que generan inflamación, ¿no? Como ya habíamos hablado el otro día, la inflamación es una de las causas de la depresión, ¿no? Es una de las causas de depresión y de depresión resistente. El hecho de que yo coma mucho azúcar o coma mucho hidrato, esas moléculas, ¿no?, que uno digiere y acaban llegando al intestino, tienen que ser absorbidas también, porque es lo que hay, es la fuente de energía que ese organismo ve que hay y quiere absorberla. Entonces las células del intestino, como esas moléculas más grandes, se tienen que separar un poquito más para poderla absorber hacia la sangre, ¿no? Pero claro, al separarse esas células, aparte de esas moléculas más grandes, también entran pues bacterias y toxinas que tenemos en los intestinos, que no tienen por qué pasar a la sangre, y una vez en la sangre generan esta inflamación que puede acabar llevándonos ¿no? Pues es uno de los factores de riesgo para desarrollar un cuadro depresivo. En definitiva, la dieta antiinflamatoria es la dieta mediterránea, ¿no? Que debe incluir pues unos hábitos de vida saludable, como dormir lo que sea necesario, ¿no? Lo que sea necesario, ¿no? Pero bueno, 8 horas al día, llevar a cabo una actividad deportiva moderada, mantener conexiones sociales, ¿no? Algo que hoy en día estamos haciendo de una forma muy virtual y no muy presencial, y es súper importante tener un grupo de apoyo que te abrace, que te comprenda, ¿no? Que de ahí se derivan estados hormonales que son protectores contra la salud mental, contra los problemas de salud mental. Cristina, a nivel psicológico, porque Salvatore, tú anotabas de que estamos un poco aislados. También yo creo que las redes sociales nos están entrando en un mundo virtual un poco bastante falso y lleno de anzuelos que nos pueden atrapar. ¿Qué podrías decirnos acerca de...? Bueno, yo creo que este es el gran reto de nuestra sociedad, ¿no? Porque tú hablabas un poco de este mensaje social, ¿no? De alimentación saludable, ¿no? De hacer deporte, ¿no? Y también yo creo que hay un mensaje social de que nos tenemos que intentar cuidar por dentro, pero tenemos muchos inputs que lo dificultan mucho, ¿no? En una sociedad cada vez más productiva, más rápida, es muy difícil exigirnos también tener momentos de calma, de estar presentes, de aquí y ahora, cuando tenemos tanta información, tantas plataformas virtuales, todo pasa por el móvil, ¿no? Desde el parking de tu coche hasta pagar tu billete de metro. Entonces, al final es verdad que de alguna manera socialmente se nos está llevando como a alienarnos y a aislarnos, y la salud mental pasa por estar conectado con los otros y con uno mismo en el aquí y en el ahora, en el presente y en el disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Al final las redes sociales tienen cosas muy buenas porque es información, ¿no? Hay cosas que también nos acercan cuando tenemos familiares en el extranjero y tenemos que, ¿no? Quizá hay cosas que son positivas y que suman, pero también nos están distrayendo mucho de ocuparnos de cosas que son importantes, ¿no? ¿Cuántas personas están deprimidas en casa, ahora que hablábamos de la depresión, enchufadas 24 horas a reels automáticos que, por cierto, están afectando tu nivel de atención porque nos están acostumbrando, ¿no? a solo procesar inputs muy rápidos y no podemos ya tolerar ¿no? marcadores atencionales más largos. Es una manera también de evitación experiencial, ¿no? Si yo no quiero contactar con, ¿no? esta discusión que he tenido con mi amigo y que debería confrontar y enfrentar y hablar de si nos perdonamos o no nos perdonamos, no quiero pensar en esto y estoy 3 horas en el móvil viendo reels, ¿no? Quiero decir que como sociedad nos lo estamos poniendo muy difícil porque eso no potencia el autocuidado seguramente. No es algo banal, no hablamos de algo que quede bien decir o
o de aspectos etéreos, ¿no? Si no quiero contactar con la discusión de mi amigo, ponerme a ver reels también es un consumo de sustancias, Sí. ¿no? Es una adicción, Es una adicción. no química, ¿no? Que actúa sobre el sistema de recompensa. De hecho, fíjate si no es etéreo, ¿no? El hecho de estar en el aquí y en el ahora, que parecen cosas como muy psicológicas y como de meditación budista. De ¿no? meditación budista, ¿no? De algo casi místico. Estamos hablando de que esto está estudiado a nivel neurobiológico, a nivel de neuroimagen funcional. El cerebro está organizado jerárquicamente en redes, y una de las redes neuronales, ¿no? La red neuronal por defecto, es la que media un poco cómo de metido estoy en mí, en mis cosas, en mis problemas, en mis rumiaciones y el ensimismamiento, ¿no? Cuando uno está en babia, ¿no? Esa red neuronal por defecto está hiperactivada. Cuando uno está deprimido, esa red neuronal por defecto está hiperactivada y el paciente no la puede suprimir, no la puede desactivar, hay una dificultad. Si eso además no sabemos hacerlo, es posible entrenar para estar en el momento presente y aprender a desactivar la default network, ¿no? la red neuronal por defecto. Si un paciente no tiene esas herramientas, cuando está deprimido no le va a costar mucho más hacerlo, ¿no? Y es una de las tareas que se le enseñan, ¿no? Cuando dices, ostras, pues pinta mandalas en plena fase depresiva. Los pacientes a veces piensan que es que lo que quieres es tenerlo entretenido, pintando, y que no, eso es un trabajo atencional que focaliza la atención en un estímulo, que es pintar pequeños trocitos de un dibujo con un color distinto cada uno del otro, y al focalizar la atención en esa tarea es lo que permite desactivar la red neuronal por defecto, que es la que te tiene atrapado en tu mundo interno. Que tristemente cada vez hay más enganche a todo lo que son redes sociales y mayor dependencia. Es un tóxico más Sí. del sistema. Bueno, y es un reto también para la salud mental, ¿eh? Yo creo, poder hacer todo este trabajo de prevención, ¿no? De intentar dar este mensaje, de poder limitar, ¿no? Quizá generar más programas también, ¿no? Para que la gente tenga conciencia y tenga herramientas para poder... Y psicoeducación, porque, claro, todos sabemos que el tabaco provoca cáncer, ¿no? O el alcohol, problemas de hígado, etcétera. Pero es que el tema comportamental, las adicciones no químicas, están muy bien diseñadas. Y son muy apetecibles, y a priori uno pues puede pensar que no es dañino, ¿no? Pero como decíamos antes, ¿no? El sistema de recompensa es muy potente, y es el mismo para el cocainómano que para el de los reels o para el de las máquinas tragaperras, ¿no? Sí. El estímulo es tan potente, es tan satisfactorio, que yo pueda distanciarme de esa discusión que decía Cristina con mi amigo, que yo pueda evadirme de eso y estar en contacto con vídeos de 15 segundos, eso es muy reconfortante. Pero claro, todo lo que es rápidamente reconfortante puede ser adictivo, ¿no? La cocaína engancha, o el alcohol engancha, porque tiene un efecto inmediato, ¿no? Los antidepresivos no enganchan porque el efecto es dentro de 4 semanas, ¿no? Un reel tiene un efecto muy inmediato. Un reel, una máquina tragaperra, una apuesta. Hay que explicar a la población qué están consumiendo cuando están mirando redes sociales. ¿Hay alguna pregunta que no os haya formulado y que os queráis autoformular? ¿Hacia dónde vamos, no? Sí. ¿Hacia dónde vamos? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Como sociedad, como individuos? Me gustaría que se desacelerara la sociedad y que pudiéramos colectivamente tomar conciencia de, en primer lugar, de cómo funcionan nuestros cerebros y nuestras mentes, ¿vale?
y cómo cada cosa que pasa en el entorno nos afecta y esas afectaciones nos pueden determinar luego. Un poco lo que hablábamos el otro día, ¿no? Con el caso de Esteban, ¿no? A mí me decían que tenía que trabajar y que para tal, porque tenía que conducir el camión tal y cual. Claro, eso determina la vida de una persona, ¿no? Porque igual si no trabajo y no tengo el dinero que se supone que tengo que tener, quizá entonces no valgo, ¿no? Y de esa falta de valía, ostras, pues se pueden derivar muchos trastornos psicológicos y psiquiátricos posteriormente. Quisiera pensar que no vamos a peor. Quisiera pensar que en algún momento vamos a reflexionar y que vamos a poder poner orden en salud mental, en psicoeducación, en autoconocimiento, en prevención, en las escuelas, y que no vayamos a más. Si pudieras decirle a alguna persona que después de esta conversación y la del pasado programa está identificando que tiene síntomas, indicios de poder estar padeciendo una depresión, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si realmente tiene indicios y toda esta conversación le ha resonado como, ¿no? como algo importante que él piensa que le está pasando y se siente identificado, tendrá que consultar, ¿no? A través de su médico de cabecera, a través de su red de ayuda, ¿no? Tendrá que poder consultar. Quiere decir que al final los profesionales de salud mental, yo siempre digo que ponerse en tratamiento es un acto de mucha valentía, ¿no? Porque al final es remangarse y mirar cuál es el problema que tengo para intentar ver con alguien si me puede ayudar a manejarlo de otra manera. O sea, que si realmente alguien está en una situación de mucho sufrimiento, de un sufrimiento extremo que no puede manejar, hay que pedir ayuda a tu entorno y a tu médico de cabecera para poder valorar si necesita un especialista. Porque el protocolo sería primero acudir al médico de familia, al médico de cabecera, y el médico de cabecera derivar. ¿Cuál sería el proceso que tiene que...? El protocolo primero es pedir ayuda a tu entorno. Porque hay muchas cosas que no se han de patologizar, ¿no? Que tienen que ver con un sufrimiento X que si yo contacto con mi madre, con mi hermana, con mi prima, con mi amiga, con mi pareja, ¿no? A veces el poder verbalizar cosas ayuda a que uno no las sienta tan profundas dentro. Entonces, prevención primaria, vamos de lo menos invasivo a lo más invasivo, busca tu red de ayuda, busca tu red de soporte. Si eso no es suficiente, pues seguramente puedes consultar con el médico de cabecera, que ya te valorará si es necesario, ¿no? Hacer una intervención, ¿no? O una consulta con un especialista o no. Ahora me surge a mí, bueno, no una pregunta, una reflexión. Consulta con tu entorno más cercano. Y yo tengo la visión de que nuestro entorno más cercano cada vez está más distante. Estamos muy cerca, pero a la vez estamos muy alejados. Hay menos diálogo. Y estamos buscando salidas equivocadas, aislándonos todavía más. Porque estamos mirando reels. Sí. La sociedad tiende al individualismo. Pero es que hay que expresarlo así, es que hay que decirlo, hay que hacer consciente lo que está pasando y en este mundo de competencia parece que el compartir la vulnerabilidad estás mostrando tus cartas al adversario y entonces te van a comer de una u otra manera, ¿no? Hay que cultivarlo y hay que cultivar lo contrario, la colectividad, la comunión con el otro, ¿no? Porque al final todos en este mundo, todos queremos exactamente lo mismo, que es estar bien o lo mejor posible y libres de sufrimiento. Todos queremos lo mismo, ¿eh? Todos, el político y el ciudadano. Sí, no, es que pensaba que muchas veces, ¿no?
Es muy habitual en primera consulta que me digan, es que yo vengo al psicólogo porque no tengo, esto no lo puedo hablar con nadie. Esto no es... Y evidentemente hay cosas que son muy en el terreno de lo íntimo que tienen que ver con el poderlo consultar con un especialista, ¿no? Y poderlo trabajar con un especialista. Pero es muy peligroso que tantas consultas, tantas personas me digan, es que vengo aquí porque no tengo... Porque yo siempre les digo... yo soy un profesional que soy una burbuja que te ayuda en un momento muy concreto de tu vida, pero si realmente el problema es que tú vienes aquí porque no tienes a nadie con quien poder hablar de lo que te ocurre, este es el objetivo que vamos a trabajar, o uno de los objetivos que vamos a trabajar, porque necesitamos red. Y la vida normal, pero los problemas graves de salud mental no se pueden sostener solos. Entonces, necesito entorno para cualquier persona en su vida, pero cuando hay un problema de salud mental también vamos a ir a buscar, porque una persona sola no puede con un problema que es muy gordo. Pues me quedo con esto que hemos hablado. Esto y todo ha sido muy interesante, pero yo resumiría que necesitamos más conexión, tenemos que estar más cercanos, tenemos que hablar más, nos tenemos que abrazar más y tenemos que darnos más cariño. Ha sido un placer enorme teneros aquí, Cristina, Salvatore. Gracias. Y espero que estas conversaciones que dan vida, pues les sirvan a muchas personas. Gracias por la invitación. Gracias por invitarnos.